Señor les bendiga en esta hermosa hora. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos da nuevamente, el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor en esta hermosa hora. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 13, versículo 5. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente, mi Dios, el poder, Padre, meditar un momento en tu palabra. En esta hora, mi Dios, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú, Padre, limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, caiga en buena tierra. En esta hora, mi Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en este versículo que nosotros hemos leído. Voy a empezar con una pregunta que nos hagamos cada uno de nosotros que decimos que somos hijos de Dios. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros nos examináramos nuestro comportamiento y actitudes? Y no me refiero a un examen superficial donde se compara con otro hermano que no está en la iglesia todo el tiempo. Porque muchas veces nos examinamos y decimos, yo no soy como el hermano fulano o como el hermano mengano. Pensamos que somos mejores que ellos porque muchas veces pensamos que porque estamos en la iglesia todo el tiempo o estamos participando en actividades religiosas, tendemos a compararnos y a examinarnos con otros que no lo hacen. No hablo de ese examen. Hablo, como dice la palabra del Señor, que nos examinemos cada uno profundamente, confrontándonos cara a cara con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Hoy muchos creen que por saber Biblia, por ser miembros de una iglesia, por tener un ministerio, ellos son verdaderos cristianos. Piensan que por el hecho de hablar bonito la Biblia, ellos son hijos de Dios. Pero eso es un engaño muy peligroso, porque deberíamos de examinarnos cada uno y de preguntarnos si nos estamos comportando y viviendo como a Dios le agrada. A lo mejor esta pregunta le incomoda más de alguno, porque hay muchos creyentes que viven su fe de una manera superficial. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Sabemos que este caminar es individual. Y la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Somos cristianos genuinos? ¿O solamente estamos jugando a ser cristianos? Solamente hemos aprendido a actuar, a hablar como cristianos, pero no hemos todavía nacido de nuevo.
El evangelio no se trata de solo ir a una iglesia, de presumir la religiosidad repitiendo versículos de memoria. No se trata de conocer la Biblia. No se trata de tener un ministerio. Se trata de vivir lo que nosotros predicamos. Se trata de vivir la palabra de Dios que nos manda a seguir las enseñanzas de Cristo. Porque cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nosotros ahí encontramos lo que Dios quiere y demanda de sus hijos. No se trata de solo saber la Biblia. No se trata de solo recitarla, hablar bonito, saberla de memoria. No se trata de eso. Porque cuando nosotros leemos las Escrituras, en Mateo, en el capítulo 4, versículo 1 al 11, nosotros encontramos cuando Jesús fue tentado por el diablo. Y el diablo le citó Salmos 91, el versículo 11 y 12. Y Jesús le respondió con Deuteronomios capítulo 6, versículo 16 y Deuteronomios capítulo 6 y versículo 13. Como podemos ver, el diablo también sabe Biblia. El evangelio no se trata de saber o hablar bonito la Biblia. Se trata de reflejar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Vivir en todo tiempo y en todo lugar reflejando a Cristo en nuestras vidas. Reflejando de la manera como nosotros hablamos, cómo nosotros tratamos a los demás. Por eso nuestra responsabilidad como cristianos es que día con día nosotros nos examinemos con sinceridad, que seamos honestos delante de Dios para nosotros poder obtener una profunda y real relación con Dios. Porque no podemos tratar a nuestro prójimo de una manera y cuando estamos en la iglesia comportarnos de otra manera. Pero cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta que esto no es nuevo. Jesús lo vio en su tiempo, lo denunció con palabras firmes y directas con los escribas y los fariseos. Oiga lo que dice Mateo en el capítulo 23, versículo 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús confronta a los escribas y a los fariseos, aquellos que eran considerados la autoridad espiritual del pueblo. ¿Puede imaginarse oír estas palabras de Jesús, lo fuerte que sonaron? Porque Jesús no estaba hablando con incrédulos. Jesús no estaba hablando con extranjeros.
estaba hablando con los líderes religiosos, personas que pasaban horas en el templo, que conocían la ley y que dirigían al pueblo, pero que a los ojos de Dios estaban vacíos por dentro. Y es aquí donde esta enseñanza toca algo profundo en nuestras vidas, porque estamos viviendo la misma situación. Líderes, hombres que tienen el compromiso de enseñar la palabra de Dios, de predicar el evangelio de arrepentimiento, de predicar el verdadero evangelio, el que transforma, el que cambia a las personas. Pero lamentablemente no lo están haciendo. Ellos tienen el poder y la autoridad para confrontar el pecado, pero no lo están haciendo. Saben Biblia, hablan bien bonito la Biblia, pero ¿qué es lo que están haciendo? Solamente están moviendo las emociones de la gente. Solamente predican lo que las personas quieren oír. Lo que la gente quiere oír es que Dios lo va a bendecir, que Dios va a sanar su cuerpo. ¿De qué sirve que Dios sane mi cuerpo si yo estoy viviendo en pecado? Es momento de que nosotros escudriñemos la palabra del Señor y que nos demos cuenta lo que Dios demanda de nosotros. Porque podemos vestirnos correctamente, levantar las manos en una iglesia y hasta saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis de memoria. Pero si nuestro corazón no está verdaderamente rendido, si no ha habido un verdadero arrepentimiento sincero, no hay una comunión real con el Espíritu Santo, entonces todo eso que pasa es apariencia, es una religión sin relación. Como dice Jesús en Mateo, en el capítulo 15 y versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esas palabras que Jesús les dijo a los escribas y a los fariseos, esas palabras son para nosotros hoy en día. Jesús condena la hipocresía y enfatiza la importancia de la transformación interna sobre la apariencia externa. Jesús enfatiza la importancia de nosotros ser nuevas criaturas, de nosotros de un corazón limpio, porque como veíamos el otro día, lo que hay en el corazón es lo que nosotros vamos a hablar. Porque cuando el corazón está limpio, lo que va a salir va a ser genuino y no va a ser solo una fachada. Las iglesias modernas están llenas de falsos cristianos que conocen la Biblia, cantan, aparentan una gran religiosidad, pero en realidad sus acciones y sus actitudes no reflejan lo que predican. Hablan de amor, pero en sus corazones guardan rencor. Predican de obediencia a Dios, pero ellos no lo obedecen, obedecen a lo que el hombre les dice. Y este comportamiento es muy peligroso. Jesús mismo lo advirtió en Mateo, en el capítulo 7 y versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace su voluntad. Muchos dicen, Señor, Señor. Muchos hablan de Cristo,
pero en sus corazones, ¿cómo están? No están haciendo la voluntad de la palabra de Dios. No viven, no ponen por obra lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Hoy es el momento, hoy es el día de cambio. La Biblia nos enseña cómo nosotros debemos de comportarnos como verdaderos cristianos. Y empezamos a vivir como verdaderos cristianos cuando hemos nacido de nuevo. Ese es el problema de hoy en día, que muchos van a la iglesia, que muchos dicen versículos de la Biblia, pero no han nacido de nuevo, no han tenido un verdadero encuentro con Dios, siguen viviendo en su vieja naturaleza. Oiga lo que dice Juan en el capítulo 3 y versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este nuevo nacimiento ocurre por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque como dice su palabra, que cuando nosotros venimos a Él arrepentidos, Él nos sella con su Espíritu Santo. Y gracias a Él, el Espíritu Santo, el corazón se regenera y la persona cambia y empieza a reflejar con sus acciones, con sus actitudes, la vida nueva, una vida transformada. Empieza a reconocer sus propias faltas. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y actuamos día con día para apartarnos de ellos, para ya no seguir cometiendo los mismos pecados, apartarnos de ellos todos los días. Es una lucha que cada uno tenemos de vivir día con día, apartándonos del pecado, de todo aquello que a Dios no le agrada. Y cuando somos nuevas criaturas, empezamos a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es tiempo. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, tiempos donde el odio, la violencia está en cada lado. Es momento de nosotros ser verdaderamente cristianos, evangélicos reales. Dejar de fingir. Ya es tiempo de dejar de vivir una vida de apariencia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos estamos engañando, porque al final de nuestra vida no va a importar cuánta Biblia nosotros sepamos, no va a importar cuántos mensajes ha escuchado o ha predicado, o cuántas veces hemos asistido a una iglesia. Lo único que va a importar en ese día va a ser si vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, como dice su palabra en Mateo, en el capítulo 22 y versículo 37. Si ayudamos a nuestro prójimo con un amor sincero, si ayudamos con un amor que nace de nuestro corazón, de un amor no fingido, como dice en Romanos en el capítulo 12 y versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es momento de rechazar toda hipocresía. Es momento de examinarnos y ver qué clase de evangelio estamos viviendo. Si somos cristianos verdaderos o somos cristianos falsos. Porque el auténtico evangelio no es popular, no es cómodo,
No es fácil, pero es real, es transformador y es eterno. Jesús nos está llamando que vengamos a Él. Él no nos está llamando para estar en un edificio. Nos está llamando que le aceptemos de corazón. Muchos buscan a Dios, pero sin saberlo terminan atrapados en rutinas vacías que solo alimentan la apariencia, pero no alimentan el espíritu. Y eso nos lleva a una de las verdades más difíciles, pero necesarias para nuestra vida espiritual, que nosotros debemos de enfrentar. No todo el que está presente en una iglesia está conectado con Dios. No todo aquel que está en la iglesia todos los días. Muchas veces piensan que por el hecho de estar en una iglesia todo el tiempo, ellos son verdaderos cristianos. Pero no nos equivoquemos, porque pueden estar en una iglesia, pero pueden estar desconectados del Dios vivo. Muchos sirven, predican, cantan, pero viven alejados de Dios. La verdadera fe no se mide en lo que nosotros aparentamos, sino que se ve realmente en lo que nosotros somos delante de Dios y cómo nosotros vivimos reflejando a Cristo, cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo realmente. ¿Es el mismo siervo amable que saluda a todos en la iglesia? ¿O solo lo hace cuando está en esa reunión y cuando sale afuera trata a su prójimo de otra manera? ¿O se convierte en un tirano que descarga su frustración contra aquella persona que no piensa igual que usted? En Primera de Pedro, en el capítulo 15, 1 y versículo 15, la palabra del Señor a nosotros nos habla claro. Oiga lo que dice Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si nosotros realmente somos verdaderos cristianos, vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Vamos a vivir conforme a la palabra del Señor y no vamos a vivir una vida de apariencias, que en la iglesia somos unas personas y afuera somos otros. Vamos a vivir una vida diferente, que dice que toda nuestra manera de vivir cambia. Una manera de vivir viviendo en santidad, apartados del mundo, separados del mundo, apartados para Dios. Este es el fundamento para todos aquellos que Dios ha llamado. Debemos de imitarlo a Él en toda nuestra manera de vivir. Pablo se atrevió a decirlo en Primera de Corintios, en el capítulo 11 y versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Como hijos de Dios, es momento de examinarnos y confrontarnos a nosotros mismos. ¿Estamos imitando a Cristo? ¿Estamos viviendo realmente en un mundo lleno de tanta violencia, odio, oscuridad? ¿Estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios?
En el versículo 16 nos llama a ser santo en nuestras acciones. Oiga lo que dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Porque cuando nosotros vivimos una vida conforme a la palabra del Señor, en nuestras acciones vamos a ser un reflejo de nuestra relación con Dios, con un Dios santo. No dice toda vuestra manera de vivir tiene que ser agradable para Dios. No dice que solo cuando lo vean. No dice que solo cuando estemos en la iglesia. Tenemos que vivir separados del pecado y apartados para Dios en todo lugar, en todo tiempo, nos vean o no nos vean. Del mismo modo, Santiago nos exhorta a vivir de una manera que a Dios le agrade. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este pasaje nos exhorta que nosotros a poner por obra la palabra de Dios en nuestras acciones, en la vida diaria, en la vida cotidiana, ponerla en práctica. No basta con oírla, no basta con predicarla o con tener o decir yo tengo fe. Es necesario vivirla, es necesario obedecerla, es necesario llevarla a práctica todos los días de nuestra vida. Porque solo cuando practicamos la palabra de Dios se va a evitar el autoengaño y se vive una vida de bendición. Muchos se convencen de que son cristianos porque saben Biblia, porque se saben todas las alabanzas en una iglesia. Pero Dios no mira la asistencia a una iglesia. Dios mira nuestro corazón. Dios mira si nosotros de verasmente hemos sido transformados, si somos nuevas criaturas. Dios no cuenta las veces que nosotros levantamos las manos, sino que ve cuántas veces nosotros hemos ayudado al prójimo. ¿Cómo saber nosotros si somos los cristianos verdaderos que Dios busca? No miremos la actividad religiosa. Miremos nuestro carácter cotidiano. Miremos cómo nosotros nos comportamos día con día. Miremos qué palabras nosotros usamos cuando alguien comenta algo y nosotros no estamos de acuerdo y nos molesta. ¿Cómo tratamos a esas personas? ¿Cuáles son nuestras respuestas? ¿Cómo reacciona cuando sabe de una persona que tiene necesidad, que necesita ayuda? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo habla de otras personas cuando ellos no están presentes? El cristianismo verdadero se prueba en esos pequeños momentos de la vida, en la obediencia, en la generosidad, incluso cuando nadie nos ve, en el perdón, cuando
tenemos razones de sobras para estar resentidos con las personas. El cristianismo que Dios busca no es el perfecto, pero sí auténtico. No es quien nunca falla, sino quien vive en transparencia, reconociendo que ante Dios estamos desnudos, reconociendo que para Dios el día y la noche son iguales y que no nos podemos esconder de Él. Y el que se arrepiente genuinamente cuando cae, porque reconoce sus faltas, reconoce que le falló a Dios y porque sabe que tenemos un abogado. La Biblia dice que nosotros, mientras que estemos en esta carne, vamos a fallar, vamos a pecar. Pero lo hermoso de la palabra del Señor, oiga lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Jesucristo es nuestro abogado, lo que significa que Él es nuestro intercesor, que intercede y habla por nosotros ante Dios. Es una promesa que incluso después de pecar tenemos a un defensor justo. Muchos dicen que son cristianos, fallan, siguen haciendo lo que a Dios no le agrada, pero no vienen arrepentidos. Piensan que Dios no los ve, pero Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso la importancia, este evangelio es un camino de arrepentimiento genuino. Arrepentimiento día con día, porque día a día le fallamos a Dios. Pero aquí está la promesa de que tenemos un intercesor, de que Él intercede por nosotros y que es justo. Es una promesa que nosotros tenemos, que Él intercede por nosotros y nos asegura el perdón de Dios. Escudriñemos la palabra del Señor, pero no lo hagamos para impresionar a los demás, ni para presumir conocimiento bíblico. Hagámoslo con un corazón humilde y permitamos que la palabra del Señor transforme nuestras vidas, nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Porque la Biblia no fue dada para alimentar el orgullo humano, sino para guiarnos a la única verdad que nos hace libres. Como dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras nos muestran cómo vivir nuestra vida correctamente delante de Dios. Las escrituras son nuestra guía. La Biblia es el medio por el cual Dios habla a la humanidad. De nada sirve tener tanto conocimiento si no la aplicamos a nuestro día a día. De nada sirve saberla de memoria si seguimos siendo desobedientes. Hoy usted y yo decidimos
Seguimos viviendo una religiosidad que no transforma ni salva. O puede decidir ser un verdadero hijo de Dios auténtico. Las enseñanzas las tenemos en la palabra de Dios. Se trata de escudriñar la palabra del Señor, pero también de ponerla por obra en nuestra vida y obedecerla día con día. Decidir no ser más como el montón. Decidir marcar una diferencia. Hoy en día necesitamos ser verdaderos y reales, auténticos hijos de Dios. Es importante ser luz en medio de tanta tiniebla. Hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a la palabra del Señor, a orar, a clamar misericordia. Y la Biblia dice que Dios escucha a sus hijos. Cuando venimos a Él, como dice, acerquémonos a Él con corazón sincero. Es lo que Dios está buscando. Aunque nos traten mal, aunque nos hagan por un lado, aunque nos critiquen como quieran, pero nosotros debemos de saber que lo importante es cómo nos ve Dios, no cómo nos ve el hombre. Hoy es el día de tomar una decisión, porque mañana puede ser demasiado tarde. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Y hoy es el día, cada uno de nosotros nos reconocemos cómo venimos viviendo. Y también sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Dice la palabra del Señor que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Pongámonos en las manos de Dios y digámosle al Señor, Señor, ayúdame, porque ya no quiero seguir igual. Porque ya sea que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda, queremos irnos a una vida eterna. Esa es nuestra lucha. Y la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie le verá. Nadie. Usted puede tener privilegios, puede levantar las manos, puede predicar, pero ¿de qué le sirve si no vive en santidad? Es preferible vivir en santidad, aunque no tengamos un ministerio, aunque no tengamos un privilegio, pero nosotros debemos de vivir en santidad, apartados para Dios, separados del mundo. ¿Por qué? Porque la práctica del pecado es lo malo delante de Dios. Así que si hasta el día de hoy ha venido viviendo una vida de religiosidad, conforme que va a la iglesia, que canta, que predica, pero sigue odiando, sigue sin perdonar, sigue hablando de su prójimo, no sigue odiando, usted necesita un verdadero arrepentimiento para que sea Dios entrando a su vida, transformando su vida, pasando de una vida vieja a una vida nueva. Porque un verdadero cristiano va a empezar a obedecer a Dios, va a empezar a amar a su prójimo, no solo de labios, sino de corazón, con un corazón sincero, un amor sin fingimiento y sin hipocresía. Que sea el Señor ayudándonos día con día, y le vamos a decir al Señor gracias por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre, te damos gracias, mi Dios, por
darnos esta oportunidad de poder meditar un momento en tu palabra. Gracias, mi Dios, por hablar a mi vida primeramente. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo para escuchar tu palabra, Padre. Bendice sus vidas, Señor, por medio de tu palabra, porque tu palabra ya es bendita. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.